En el derecho romano, el ejercicio de la patria potestad se le otorgaba al pater familias, y el pater familias podía, si no cumplía con una obligación que había contraído, entregar al hijo como esclavo, porque el pater familias tenía un poder absoluto, incluso sobre la vida de sus hijos, de todos sobre los que ejercía la patria potestad. Entonces podía hacer todo eso en el derecho romano. Todo esto evolucionó, llegamos al derecho moderno y eso no sucede actualmente. Entonces, ¿cómo se responde del cumplimiento de las obligaciones? El deudor con su patrimonio. Y si no tiene nada, se le declara insolvente. Y tendremos que esperar a que sea solvente, porque por deudas de carácter puramente civil no da derecho a pedir una pena. Eso es para entender el concepto. Indiscutiblemente que ustedes deben de tener en mente la diferencia entre derecho real y el derecho personal. Dijimos, fíjense, el derecho personal, ¿cómo lo definimos? La facultad que tiene el acreedor de poder exigir al deudor el cumplimiento de una determinada prestación. Ese es el derecho personal. Entonces, es muy diferente al derecho real, porque el derecho real es un poder jurídico que se tiene sobre una cosa, que me va a permitir usar, disfrutar, disponer de esa cosa. Entonces, son diferentes el derecho personal del derecho real. Ahora bien, tuvimos también un pequeño retraso aquí porque no se pueden transmitir las diapositivas, pero yo creo que en la próxima sesión sí. Bueno, ahora, otro concepto que también tenemos que ver su diferencia. Hablamos de obligación. Aquí, fíjense, les recomiendo, si pueden tener acceso a la obra del maestro Gutiérrez y González, y vean ustedes todo el cuadro que él hace del deber jurídico en sentido amplio, que clasifica en deber jurídico en sentido estricto y obligación. Entonces, el deber jurídico en sentido amplio es la necesidad de observar una conducta conforme a una norma de derecho, la que sea. Entonces, en las normas, si ustedes abren el Código Civil, que es con el que están más familiarizados por la materia, pues ahí encuentran normas. Y ahí hay deberes jurídicos en sentido amplio, porque la norma nos está obligando, fíjense, ya estoy hablando de un concepto, nos está imponiendo más bien la necesidad, para quitar la obligación, la necesidad de realizar una conducta conforme a lo que dice la norma. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes ven, el padre debe dar alimentos a sus hijos mientras son menores de edad, o si son mayores de edad, están estudiando, ese es un deber jurídico en sentido amplio. ¿Por qué? Porque ahí están todos esos deberes en la norma. Y por eso ustedes van a encontrar en la primera actividad la revisión de una norma jurídica de la Constitución, en donde les van a ir preguntando ustedes qué piensan. Si lo que está ahí señalado en ese artículo, creo que es el artículo 33 constitucional, todas las hipótesis ahí previstas en las fracciones son o no deberes jurídicos u obligación, o si ustedes consideran que resultaría procedente modificar ese artículo para adecuarlo a los conceptos que estamos viendo.
Entonces, el deber jurídico en sentido amplio es la necesidad de observar una conducta conforme a lo que nos dicta una norma de derecho. Ahora, ese deber jurídico, en forma muy sencilla, porque les digo, el cuadro más complicado lo pueden verificar en la obra del maestro Gutiérrez y González, se divide en deber jurídico en sentido estricto y obligación. Y entonces, el deber jurídico en sentido estricto es la necesidad también de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho, pero ya a favor de determinada persona o de persona indeterminada. Entonces, si yo reviso en la Constitución una serie de deberes que tenemos los ciudadanos, estamos hablando de un deber jurídico en sentido amplio, porque todos tenemos esa obligación. Pero cuando ya, pero tenemos ese deber, pero ya cuando se me impone en lo particular una conducta a observar voluntariamente, por eso el deber jurídico en sentido estricto nos dice necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho, ya a favor de persona determinada, ya de persona indeterminada. Y en cambio, cuando nosotros estamos hablando de obligación, ahí ya es la necesidad que tiene el deudor de realizar a favor de determinada persona una prestación de dar, hacer o no hacer. ¿Me explico? Por ejemplo, si nosotros vemos, a ver, está Ordaz Bonilla. ¿Sí está? Sí. Entonces, imaginemos que usted y yo celebramos un contrato de mutuo, usted me prestó 1,000,000 de pesos, entonces Carmen es la que le tiene que pagar a usted el 1,000,000 de pesos. Es decir, tengo la necesidad de realizar esa conducta de dar, hacer o no hacer en favor de usted, pero no de otra persona. Entonces, esa es la obligación, porque ya estamos vinculados. Hay una relación jurídica entre el acreedor y el deudor y estamos identificados. ¿No es así? Porque ni modo que Andrea por ahí está, Andrea Gasca, ni modo que Andrea me diga, págueme el 1,000,000 de pesos que le debe usted a Ordaz. Y yo le digo, ¿por qué? Usted no es mi acreedora. ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, esto es para que ustedes vean. Maestra, tengo una pregunta. Sí, esa distinción en esa gama. Ustedes en el primer curso de civil debieron de haber visto precisamente estos temas. Solamente los estamos reafirmando para que distingan del concepto de obligación. Sí, a sus órdenes. Cuando hablamos de obligación, hablaba usted de un préstamo, ¿no? Este préstamo tiene que estar sujeto también a una especie de contrato para que pueda ser una obligación, ¿no? Sí. Recuerden ustedes que en las fuentes de las obligaciones las vamos a ver. Una de las fuentes, la más grande, es el contrato. No es la única fuente de las obligaciones, pero el contrato es la fuente más grande de obligaciones. El contrato genera obligaciones. Mientras no haya contrato, ¿seguiría siendo un deber? Pero no. El contrato puede ser verbal, no necesariamente es por escrito. Ok. O sea, recuerden ustedes, vamos después a analizar el contrato, y eso es muy importante porque en el momento en que se da el consentimiento, vamos a pensar que su compañero Ordaz fue el que me prestó el 1,000,000 de pesos, yo estuve de acuerdo, no firmamos nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque confía en mi palabra. Y yo sé que tengo que pagarle. Qué bueno que entendiéramos todos esos en la humanidad y en el ámbito del derecho. Si todo el mundo entendiera eso,
no habría tantos conflictos jurisdiccionales. Porque fíjense, en ese tenor, su compañero Ordaz me prestó el $1,000,000. No firmamos nada, pero yo sé que le tengo que pagar. Entonces yo llego y le digo, a ver, compañero, aquí está el $1,000,000 que usted me prestó. No necesito del documento. El problema está en que vivimos en una sociedad en donde la gente no asume la responsabilidad de sus acciones, de sus actos. Y entonces se da el caso que cuando llega el acreedor y le dice al deudor, oiga, págueme el $1,000,000, pues entonces el deudor diga, pues, ¿cómo? ¿En dónde está el documento que yo le firmé que yo le debo $1,000,000? No, pero se lo presté. Pues no, hágale como quiera porque no le voy a pagar. Eso es una conducta deshonesta. Eso es algo que no debemos hacer. Pero desgraciadamente es lo que sucede en la realidad. Eso es un hecho. Y profesora, ¿cómo sería valer la obligación? O sea, si el contrato fue verbal, ¿cómo aplicaría la obligación para que le pagara? ¿A cómo ejercito la acción para que me pague? Pues bueno, ahí tengo que tener, miren, recuerden, ustedes van a estudiar ya procesal próximamente o ya lo están estudiando. En derecho todo está sujeto a prueba. Todo. Si yo no tengo medio de prueba para acreditar, su compañero Ordaz no tiene ningún medio de prueba para acreditar que me prestó el $1,000,000, no me va a poder cobrar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Digo, yo sé que su compañero Ordaz no haría eso, pero precisamente por eso hay mucha delincuencia, porque entonces, imagínense el acreedor que prestó el $1,000,000, que confió en la palabra del deudor y que no le paga, pues lo voy a desquitar para que aprendas. Y entonces empieza una cadena de de hechos ilícitos, ¿no? Pues mato a tu hermano, mato a tu hijo, te mato a ti para que aprendas. Ya que va a aprender, ¿verdad? Como muerto, pues ya. Esa es la realidad. Entonces, pero desde el ámbito jurídico, ¿qué tendríamos que hacer? Tener un medio de prueba. Y ustedes decían, bueno, pero ¿cuál medio de prueba? Empezamos a revisar cuáles son los medios de prueba que ustedes tienen, de acuerdo con la ley. La prueba confesional poco me va a servir, porque la confesional, salvo que sea honesto, diga sí, me presto, pero si dice no es cierto, que lo hay, quien ahí ante la autoridad judicial no aceptan que realizaron el acto. Un pagaré. El pagaré ya es un documento y es un medio de prueba. Así es, ya es un documento. En cualquier forma que quede documentada la deuda, es una prueba. No importa, pagaré, un simple recibo, una simple firma donde acepto que me prestaste el $1,000,000, no dice más que eso, pues es una prueba. Profesora. O bien testigos, incluso con la prueba testimonial puedes acreditarlo. Con algún correo electrónico que mandaste, con algún mensaje, etcétera. ¿No? Sí. Profesora, y en el caso de, aunque no estamos viendo derecho familiar, ¿cómo procede este tipo como obligación? Una deuda por ejemplo, si una deuda de pensión alimenticia, a esa aplica como obligación. Sí, primero es un deber. El deber que tienen los padres de proporcionar alimentos a los hijos, el deber que tienen los cónyuges de proporcionar alimentos entre sí, el deber que tienen los concubinos, el deber que tienen los hijos de proporcionar alimentos a los padres cuando eso lo necesitan, ese es un deber jurídico. Cuando la persona lo está cumpliendo voluntariamente, es un deber jurídico. ¿Cuándo se convierte en obligación? Cuando hay un incumplimiento y tenemos que ir a demandar ante el órgano jurisdiccional, el cumplimiento de ese deber se convierte en obligación. Sí. Muchas gracias. Bien. Profesora, entonces la
la diferencia entre deber y obligación es cuando en el deber lo debo de hacer, ¿no? O sea, como la misma Que la palabra. norma me ordena hacer esa conducta. Ajá. Y cuando se convierte en obligación es cuando la ley me constriñe a hacerlo. Podría ser como la Por diferencia. la fuerza, claro, a través del poder coactivo del Estado, así es. Pero la obligación, así es. Pero también es cierto que tenemos fuentes de las obligaciones. Tenemos deberes jurídicos, pero tenemos fuentes de las obligaciones, como es el contrato. Cuando yo celebro un contrato, pues no hay deberes, hay obligaciones. ¿No? Así es. Y ustedes van a ver obligaciones del comprador, obligaciones del vendedor, obligaciones del donante, obligaciones del donatario, obligaciones del arrendador, obligaciones del arrendatario, etcétera, ¿no? Porque ya están unidos en ese vínculo jurídico en donde tenemos un acreedor y un deudor, y el deudor debe realizar una conducta de dar, hacer o no hacer. En el ámbito del derecho familiar cambia la estructura. ¿Por qué? Porque ya ustedes van a estudiar próximamente, o vieron en el primer curso, que el derecho familiar actualmente, modernamente, lo vemos como una rama autónoma del derecho, y por lo tanto al derecho familiar no se le aplican todas las normas del derecho civil, por esa autonomía que tiene. Entonces es muy diferente, ¿no? Por eso, fíjense, también ustedes van a ver dentro de las últimas actividades de materia de obligaciones, creo que en extinción de las obligaciones. Hay un caso que les plantean ahí, en donde establece que la persona está casada, que el marido le pega a la señora, que la señora se molesta, pero finalmente lo perdona por esa agresión, que se está hablando de violencia familiar, y regresa nuevamente, pero otra vez vuelve a cometer la conducta y el sujeto se va. Y la señora dice pues que no quiere recibir alimentos, ni desea recibir los alimentos, ni para ella ni para sus hijos, porque ella sola puede alimentar. Y entonces les preguntan, ¿ay, qué forma de extinción de las obligaciones es esa? Dentro de las formas de extinción, muchos colocan, pues es una forma de extinción de las obligaciones, es una renuncia, es una remisión. La señora le perdona la deuda, que ya no pague los alimentos, ¿no? Renuncia a recibir. Pues eso no se puede en materia. ¿No es irrenunciable? Exactamente, en materia familiar es irrenunciable. Son derechos que no se pueden renunciar. Entonces, ¿qué pasa ahí? La respuesta, y muchos se equivocan, entonces la respuesta ahí es que no opera ninguna forma de extinción de las obligaciones. El matrimonio no se rescinde por incumplimiento de la obligación, de las obligaciones de los cónyuges. Pues genera un divorcio, pero no la rescisión. Y tampoco en materia familiar, no tienes ejecución forzada de la obligación. ¿Cómo ejercitas una ejecución forzada de la obligación? Por ejemplo, si uno de los cónyuges incurre en el deber de fidelidad, a ver, ejercita la acción. A mí me cumple porque me cumple, forzadamente a que sea fiel. Pues, ¿cómo? Pues creo que no. En cambio, en los contratos, en las obligaciones, si una persona contrajo una obligación y no la cumple, el acreedor tiene derecho ¿a qué? A exigir el cumplimiento forzado de la obligación o bien la rescisión del contrato, si la fuente fue un contrato. Pero eso no sucede en materia familiar, entonces por eso la materia familiar la dejamos un poco fuera. Bueno, entonces esta era la introducción para que entendiéramos la obligación. Ahora, ¿qué sucede? Que la obligación como tal tiene determinados elementos: los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Entonces ponemos elementos, abrimos nuestra llave, sujetos, objeto y relación jurídica. Los sujetos, ¿quiénes son los sujetos? El acreedor. El acreedor, que es la persona que tiene la facultad de exigir la prestación. Y el deudor, que tiene la necesidad de realizar la conducta, de dar, hacer o no hacer, ¿en favor de quién? De su acreedor. Luego, el objeto de la obligación.
encontramos el objeto directo, que es crear y transmitir derechos y obligaciones, derechos y deberes. Porque todas las obligaciones generan eso, crean y transmiten derechos y deberes. El objeto directo. El objeto indirecto se refiere a la conducta que el sujeto deudor debe realizar, y esa conducta puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Y fíjense ustedes, cada una de ellas tiene su propia especificidad. ¿Qué es una conducta de dar? Entendemos así rápidamente, pues dar es entregar, nos viene a la mente. Pero desde el punto de vista jurídico, una obligación de dar implica transmisión del dominio de una cosa cierta y determinada, transmisión del uso y goce de una cosa cierta y determinada, pago de cosa debida y restitución de cosa ajena. Fíjense todo lo que implica la obligación de dar. Transmisión del dominio de una cosa cierta y determinada, transmisión del uso y goce de una cosa cierta y determinada, pago de cosa debida o restitución de una cosa ajena. ¿Pago de qué, perdón? De cosa debida. Por ejemplo, dijimos que su compañero Ordaz me prestó el $1,000,000 de pesos. En el momento en que yo voy y le pago el $1,000,000 de pesos, estoy cumpliendo con una obligación ¿de qué? De dar. Estoy pagando una cosa debida porque le debía el $1,000,000 de pesos. En la restitución de cosa ajena, por ejemplo, en un contrato de depósito, si alguien me da a guardar un auto, por ejemplo, porque tengo una cochera muy amplia, y me dice, guárdame mi auto, lo tengo en depósito. Y una obligación que tengo es que cuando el depositante me diga, vengo por mi auto, pues yo se lo tengo que permitir, llévatelo. Entrégame el auto, pues se lo entrego. Esa es una obligación de dar, porque me lo dieron a guardar, o sea, en depósito. Yo no puedo quedarme con ese objeto, lo tengo que entregar. Y eso es restitución de cosa ajena, no es mío. Lo tengo en mi poder, pero lo tengo que entregar. Ahora, una obligación de hacer, ¿en qué consiste? En realizar una conducta positiva que hace el sujeto deudor en favor de su acreedor. Y más de lo que ustedes imaginan, hay muchísimas obligaciones de hacer. Ustedes van a ser próximamente, y por eso están aquí interesados, abogados. Y cuando nosotros prestemos un servicio profesional a una persona, están generándose obligaciones de hacer, de realizar una conducta positiva en favor del acreedor. Si me encarga, lléveme mi divorcio, pues tengo que hacer todas las conductas necesarias, todas las promociones correspondientes para tramitar el divorcio. Si no las realizo, estoy incumpliendo con el contrato de prestación de servicios profesionales, por ejemplo. Y cuando hablamos de una prestación de no hacer, significa que el sujeto deudor debe de tener una abstención en favor de ¿quién? De su acreedor. Y por ejemplo, ustedes ven en el contrato de arrendamiento, se dice, ahí hay muchas obligaciones de no hacer. ¿Por qué? Porque nos dicen, no se admiten animales. Entonces, no puedo tener mi perrito aunque sea muy pequeño. Bueno, hay en algunos arrendamientos que nos dicen, no se admiten niños. Entonces, ¿alguien diría eso es discriminatorio? Pues sí, puede ser. Hoy puede ser. Y pudiésemos tener alguna defensa por ahí, ¿verdad? Pero
la regla general es que si te comprometiste de esa manera, pues entonces tienes que respetarlo, y si hay niños, se puede promover la rescisión del contrato por incumplimiento a esa prestación de no hacer. Y bueno, en el objeto dijimos, también lo podemos considerar como el objeto material. O sea, cuando nosotros hablamos en un contrato, por ejemplo, vendo una casa, pues hay el objeto directo, que es crear y transmitir derechos y obligaciones. Hay el objeto indirecto, que es la conducta que va a realizar el sujeto, los sujetos que intervienen en ese contrato, que son obligaciones de dar, que pueden también de no hacer, por ejemplo, o pueden también incluir de hacer. Pero también estamos hablando del objeto material, o sea, esta casa que te estoy vendiendo, este terreno que te estoy transmitiendo el dominio, este auto. Y esa cosa material debe reunir determinadas características: existir en la naturaleza, ser determinado o determinable y estar dentro del comercio. Todo eso es lo que integra el objeto de la obligación. Y finalmente, la relación jurídica, pues es ese vínculo, esa atadura que une, imaginaria, que une al acreedor y al deudor. Y fíjense ustedes, rápidamente, en relación a la relación jurídica, hemos de indicar que la relación jurídica, desde el derecho francés y desde el derecho alemán, se desarrollaron determinadas teorías hablando de la relación jurídica. El derecho alemán dijo, toda relación jurídica tiene dos elementos. Uno que se llama el Schuld, S-C-H-U-L-D, Schuld, que significa el deber cumplir. Y la Haftung, H-A-F-T-U-N-G, Haftung, que es la responsabilidad. Conforme a la teoría alemana, lo más importante... ¿No lo podría repetir, por favor, profesora? Como estoy en el trabajo, no lo escuché. Los dos elementos de la relación jurídica, siguiendo la teoría alemana, que fue el que lo desarrolló, es el Schuld, que es el deber cumplir, y el segundo elemento es la Haftung, con H al inicio, Haftung. La Haftung es la responsabilidad. Y para la teoría alemana, lo más importante es el Schuld, el deber cumplir, no la responsabilidad. Pero indiscutiblemente que si el deudor no cumple de manera voluntaria, entonces opera el otro elemento, que es la Haftung. El deudor incurre en responsabilidad y en consecuencia el acreedor tiene el poder coactivo del Estado para obligar al deudor a cumplir. La teoría francesa toma esos dos elementos que desarrolló la teoría alemana. Dice, efectivamente, existen dos elementos importantes en la relación jurídica, que es el Schuld y la Haftung. Pero para la teoría francesa, lo más importante no es el Schuld, el deber cumplir, sino la Haftung. Es decir, que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor tenga esa posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional y exigir el cumplimiento forzado de la obligación. Obligar al sujeto a cumplir. Pero vean, son dos mundos diferentes, son idiosincrasias diferentes. Y es cierto, los alemanes se forman sobre la idea de que contraes una obligación, la que sea, y la debes cumplir. Y la cumplen. Y enseñan de generación en generación que debes cumplir.
por eso son más ordenados. Debes cumplir. ¿Y qué pasa? Dice, vamos a irnos en México. Que asumes una obligación y andas viendo cómo no cumplir. Fíjense nada más. Entonces, estos son los elementos de la obligación. ¿Tienen clase posteriormente? Sí. No. Sí. Bueno, algunos sí. No, yo ya acabé. No. No. Bueno, entonces, para nosotros hoy hemos repasado entonces el concepto de obligación, el desarrollo, los elementos de la obligación, sujeto, objeto y relación jurídica, en forma muy rápida, que sería uno de los puntos trascendentales de la primera unidad. Y entonces, para poder entrar nos faltan aspectos de la primera unidad y terminarlas el día de mañana. Entonces, pues nos vemos el día de mañana y recuerden ustedes pueden, ingresen a la plataforma, hagan la actividad. Es cierto que esas actividades no tienen peso en su evaluación, pero de una u otra manera es fundamental para que ustedes reafirmen el conocimiento, verifiquen la lectura que aparece ahí y entonces de esa manera van ustedes preparando la asignatura. Y pues desde luego estamos abiertos a cualquier duda que tengan ustedes. Profesora, ¿nos una podría duda, decir cuando cómo llegó el encontramos correo, actividades de reforzamiento? ¿Perdón? ¿Nos podría indicar dónde encontramos las actividades para reforzar este curso y poder aprobar de una mejor manera? Ajá, les mandaron un link para ingreso a la plataforma. Ahí pueden encontrarla. profesora, otra duda. Les mandaron un link para ingreso a la plataforma y ahí ustedes van a encontrarla. En la guía de acceso. Ajá, accedan, entren a la pero me decían que quizás hasta la tarde estaría, porque sí estamos ingresando los que estamos ya autorizados, pero para todos los que no son del sistema a distancia, yo creo que en el transcurso del día ya estará habilitado. Y de todas maneras, Otra duda es que cuando se mandó el correo decía que la clase es lunes, miércoles, viernes y sábado. ¿Mañana sí hay clase o nada más en los horarios que marca para conectarlo? a ver, Es que la imagen que te da dice lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9. Y usted dijo que mañana nos vemos para si no... Pues es todos los días, ¿no? Viene toda la semana. Sí, pues viene yo tengo toda la semanas. semana, ¿no? Son las 10 sesiones continuas, ¿no? Sí. es que a mí me llegó uno que decía lunes, miércoles, viernes y No. sábado. Sí, Bueno, yo sí entiendo viene. que es toda la semana hasta el sábado. Es correcto lo que dice mi compañera, que viene marcado como lunes, martes, miércoles, o sea, seguida la semana. Pero en otro documento dice que a partir del 19, contando 10 días, entonces a lo mejor ahí está mal la semana, pero son los 10 días. Vale, muchísimas gracias. Sí, no, o sea, es que nosotros, sí, miren, les voy a decir cómo me lo mandaron a mí. Es del 19 al 29, del lunes a sábado, de 8 a 9. O sea, sí está de lunes a sábado, nos vemos mañana. Sí. Así es. No, perfecto, profesora, muchas gracias. Muy bien, nos vemos entonces mañana. Cuídense mucho y me dio Gracias, mucho profesora, buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta luego.